Durante siglos, los marineros juraban haber visto monstruos que hundían barcos. Los exploradores volvían de la selva hablando de ogros peludos y unicornios imposibles. Y los sabios, en sus despachos, se reían. Leyendas, decían. Cuentos para asustar a los crédulos. Pero algunas de esas leyendas tenían algo que ningún cuento tiene. Estaban vivas. Y un día, alguien las encontró de verdad. Hoy te voy a mostrar 10 criaturas que el mundo dio por míticas, hasta que la ciencia demostró que existían. Algunas, en cuanto las encontramos, empezamos a borrarlas. No parpadees, porque la última te va a costar creer que fue real. Empecemos. Número 10. El unicornio del mar. Imagina la corte de un rey de Europa, hace 500 años. Sobre la mesa, envuelto en seda, descansa el objeto más caro del reino. Un cuerno largo, blanco, retorcido en espiral. El cuerno de un unicornio. Dicen que detecta el veneno, que cura la peste, que vale 10 veces su peso en oro. Reyes y papas pagaban fortunas por él. La reina Isabel I de Inglaterra recibió uno valorado como un castillo entero. Lo llamaban alicornio, y era la prueba definitiva de que el animal más mágico de todos cabalgaba en algún bosque lejano. Pero no había bosque, ni caballo blanco. Ese cuerno venía del mar, del lugar más frío y oscuro del planeta. Pertenecía al narval, una ballena del Ártico de cuya cabeza brota un único diente que crece en línea recta, retorciéndose hasta casi 3 metros. Comerciantes vikingos los pescaban en Groenlandia y los vendían al sur, callando de dónde venían. El comprador imaginaba un caballo con cuerno. Tenía delante el colmillo de una ballena. Hizo falta un sabio danés, Ole Worm, para destapar el engaño en 1638, examinando los esqueletos. El unicornio nunca existió. Pero el animal que inventó su leyenda nada hoy mismo bajo el hielo, con su espada de marfil apuntando al cielo. Número 9. El dragón. Imagina a un marinero holandés a principios del siglo XX mirando una isla de Indonesia que ningún mapa detallaba bien. Los pescadores le hablan en voz baja de una tierra de cocodrilos, una bestia enorme que camina por la arena, que mata con un solo mordisco y desaparece entre la maleza. Un dragón. Nadie de fuera lo había visto. Los dragones eran el monstruo perfecto de la imaginación humana. Aparecen en cada cultura, escupiendo fuego, guardando tesoros. Símbolos, decían los expertos. Metáforas. Nada que un naturalista serio debiera tomarse en serio. Hasta que en 1910 el teniente Van Stein van Hensbroek decidió comprobarlo. Subió a esa isla, encontró a la criatura y volvió con una piel y una fotografía. 2 años después, en 1912, el científico Peter Owens publicó la primera descripción formal y le puso nombre, Varanus komodoensis, el dragón de Komodo, y era casi tan terrible como la leyenda. El lagarto vivo más grande del planeta, 3 metros, una mordedura venenosa que impide que la sangre coagule, capaz de derribar a un búfalo y seguir su rastro durante días hasta que cae. El dragón no escupía fuego, pero no le hacía falta. Llevaba el veneno en la boca. Número 8. El kraken. Imagina la cubierta de un barco nórdico, de noche, y a la tripulación rezando. Bajo ellos, en la negrura, algo del tamaño de una isla extiende sus brazos. El kraken, el monstruo que envolvía los navíos y los arrastraba al fondo. Durante 1000 años fue el terror de todos los que cruzaban el Atlántico Norte. Aparecía en las sagas, en Moby Dick, en 20.000 leguas de viaje submarino. Y sin embargo, algo de verdad lo sostenía. De vez en cuando, el mar devolvía a la playa cadáveres descomunales, brazos cubiertos de ventosas, ojos del tamaño de un plato. Existía, pero nadie, jamás, lo había visto vivo. Era el animal grande más esquivo de la historia natural. Eso cambió el 30 de septiembre de 2004. Frente a las islas Ogasawara, en Japón, 2 investigadores, Tsunemi Kubodera y Kyoichi Mori, llevaban casi 3 años bajando una cámara con cebo a 1000 metros de profundidad. Aquella mañana la cámara disparó, y por primera vez, la humanidad vio un calamar gigante con vida, atacando en su mundo de tinieblas. La imagen que estás viendo no es una ilustración ni un cadáver varado. Es la primera fotografía de un kraken vivo. El monstruo que hundía barcos en la leyenda resultó ser un calamar de hasta 18 metros, real, silencioso, esperando en un océano del que apenas hemos explorado una mínima parte. Por cierto, si te gusta que cada criatura de esta lista esté comprobada de verdad y no sea otro vídeo de fotos falsas, suscríbete. Es justo lo que hacemos aquí.
Seguimos. Número 7. El hombre lobo. Imagina una aldea europea cerrando puertas al caer la noche. En la oscuridad se oye una carcajada que no es humana. Por la mañana una tumba aparece removida. La gente susurra una palabra. Licántropo. El hombre que se convierte en bestia. El hombre lobo es uno de los mitos más antiguos y extendidos del mundo. Pero los estudiosos notaron algo curioso. Allí donde no había lobos, la leyenda no desaparecía, simplemente cambiaba de animal. En la India se hablaba de hombres tigre, y en gran parte de África y de Oriente Medio, el monstruo que se transformaba al anochecer, que reía como una persona, que desenterraba cadáveres y arrastraba niños, tenía otra forma muy concreta y muy real: la hiena. Pocos animales han sido tan temidos y calumniados. Nocturna, vista cuando no podemos verla, con un aullido que suena escalofriantemente como una risa humana, carroñera que ronda los cementerios. No es de extrañar que, de Etiopía a Persia, la gente creyera que esas criaturas eran personas malditas que mudaban de piel. El huerehiena lo llamaban, el hombre hiena. No hubo maldición, solo un depredador inteligente, social, incomprendido, al que proyectamos nuestros miedos más oscuros. El hombre lobo nunca existió, pero el animal que le prestó su risa en media humanidad sigue ahí fuera, riendo en la noche. Número 6. El ave de fuego. Imagina el puerto de Sevilla en 1522. Del último barco que sobrevivió a la primera vuelta al mundo, bajan especias, oro y unas pieles de un ave imposible. Plumas de un verde y un dorado que nadie había visto, una cascada de filamentos como rayos de sol. Pero lo más asombroso era lo que faltaba: no tenían patas, ni un asomo de pies. La conclusión pareció evidente. Un ave sin patas no puede posarse. Luego no toca nunca el suelo. Luego vive eternamente en el aire, alimentándose solo de rocío y de luz, descendiendo a tierra únicamente para morir. La llamaron ave de Dios, y muchos creyeron que tenían delante al fénix, el ave inmortal que renace de su propia ceniza. Durante casi un siglo los sabios discutieron sobre este ángel emplumado, pero la verdad era más terrenal y más triste. Eran aves del paraíso de Nueva Guinea, y no les faltaban las patas. Se las cortaban los cazadores nativos al preparar las pieles para el comercio, para lucir mejor el plumaje. El fénix no ardía ni renacía. Era un ave real, espectacular, que bailaba en los árboles de una isla lejana, y a la que estuvimos a punto de exterminar por la moda de sus plumas. Número 5. El unicornio africano. Imagina a un explorador europeo a finales del siglo XIX oyendo a los habitantes del bosque de Ituri, en el Congo, hablar de un animal escurridizo, cuerpo de caballo, rayas de cebra, algo de jirafa, tan difícil de ver que apenas dejaba rastro. Los de fuera lo tachaban de cuento, y entre risas lo bautizaron el unicornio africano. Era el último gran misterio. A esas alturas, los europeos creían haber descubierto ya todos los grandes animales de la Tierra. Un mamífero del tamaño de un caballo no podía haberse escondido tanto tiempo. Imposible. En 1901, el gobernador británico Harry Johnston consiguió de los pueblos del bosque unas tiras de piel rayada y, por fin, 2 cráneos y una piel completa. Los enviaron a Londres y la noticia fue un terremoto científico. Aquello no era un caballo, ni una cebra. Era un pariente perdido de la jirafa, de cuello corto, único en el mundo. Lo llamaron okapi. Lo más revelador es lo esquivo que siguió siendo, tanto que no se consiguió fotografiarlo en libertad hasta 2008 y solo con una cámara trampa. El unicornio africano resultó ser real y demostró que, al contrario de lo que creía la ciencia, el planeta aún guardaba secretos enormes a plena vista. Número 4. El ogro de las montañas. Imagina las laderas de los volcanes Virunga, en el corazón de África, envueltas en niebla. Durante siglos, los relatos hablaban de gigantes peludos que merodeaban allí arriba, hombres bestia que estrangulaban a quien se acercaba, monstruos sanguinarios del bosque, ogros. Los exploradores recogían esas historias y se estremecían. Eran demasiado parecidas a las leyendas de hombres salvajes que existen en todo el mundo para tomárselas al pie de la letra. Hasta que en octubre de 1902, el capitán alemán Robert von Beringe, subiendo el monte Sabinio, vio una manada de grandes simios negros trepando por la cresta del volcán. Abatió a 2, y al examinar uno de aquellos cuerpos enormes, comprendió que no era ni un chimpancé ni ningún gorila conocido. Era una forma nueva, gigantesca, pecho más ancho, pelaje más largo y oscuro,
mandíbulas mayores. El ogro de los Virunga tenía nombre científico, el gorila de montaña. Y aquí está el giro. El monstruo devorador de hombres resultó ser una de las criaturas más tímidas y apacibles que existen. Un gigante herbívoro, de familia, que evita el conflicto, como demostraron después George Schaller y Dian Fossey. Lo temimos como a un demonio. Y hoy, con apenas un millar largo con vida, somos nosotros quienes decidimos si sobrevive. Número 3. La sirena. Imagina a Cristóbal Colón, en enero de 1493, asomado a la borda frente a las costas del Caribe. En el agua ve emerger 3 figuras, sirenas. Lo anota en su diario, aunque con cierta decepción. No son tan hermosas como las pintan, escribe. Tienen algo de rostro de hombre. La sirena es uno de los seres más universales del mar. Mujer de cintura para arriba, pez de cintura para abajo, capaz de cantar para arrastrar a los marineros a la muerte. Desde Babilonia hasta el Pacífico, casi todos los pueblos costeros la imaginaron. Y, una y otra vez, lo que esos marineros veían de verdad era el mismo animal, un sirenio. El manatí o su primo del Pacífico, el dugongo. Parece increíble confundir a una doncella con un mamífero de media tonelada. Pero el manatí respira en la superficie, gira la cabeza, sostiene su cría contra el pecho como una madre y a veces se yergue medio cuerpo fuera del agua. Para un marinero exhausto, tras meses de mar, la imaginación hace el resto, tanto que la ciencia los bautizó Sirenia, en honor a la leyenda que inspiraron. No hubo doncellas del océano, solo gigantes mansos y vegetarianos pastando entre las algas. Y, como pasa tantas veces en esta historia, su final también lo escribimos nosotros. El quinto sirenio, la enorme vaca marina de Steller, fue cazada hasta el último ejemplar apenas 27 años después de que la ciencia la describiera. Número 2. El animal imposible. Imagina al naturalista George Shaw, en Londres, en 1799, sosteniendo un paquete recién llegado de Australia. Lo que tiene entre las manos no debería existir. El pico de un pato cosido, eso parece, al cuerpo peludo de un topo o un castor, con patas palmeadas y garras. Su primer pensamiento no es asombro, es «me están tomando el pelo». Y no era una sospecha tonta. En aquella época los timadores cosían trozos de animales distintos y los vendían como especies fabulosas. Muchos engaños llegaban precisamente desde Oriente. Así que Shaw hizo lo que haría cualquier escéptico. Cogió unas tijeras y buscó las puntadas, el hilo, el pegamento que delatara el fraude. No encontró ninguna, porque no había truco. La criatura era completamente real. Un mamífero que pone huevos como un reptil, que tiene pico de ave, que amamanta a sus crías y cuyos machos esconden veneno en las patas traseras. Tan disparatado que la ciencia europea tardó casi un siglo en aceptar del todo lo que era. El ornitorrinco no era la leyenda de nadie. Era algo más raro todavía. Un animal tan extraño que parecía un mito inventado a propósito, y que contra toda lógica llevaba millones de años existiendo de verdad. Aún hoy las marcas de las tijeras de Shaw siguen en aquella piel, guardada en un museo de Londres. Número 1. La bestia de Tasmania. Imagina una criatura que parece ensamblada con las piezas de 3 animales distintos. Cabeza y cuerpo de lobo, rayas de tigre cruzándole el lomo y una bolsa en el vientre como la de un canguro. Durante mucho tiempo, para gran parte del mundo, una bestia así sonaba a leyenda, a invento, a imposible. Pero el tilacino, el tigre de Tasmania, era profundamente real. Un marsupial carnívoro, el mayor depredador de su isla, que criaba a sus hijos en una bolsa y cazaba en silencio, único en la Tierra. Y a diferencia de casi todas las criaturas de este vídeo, de esta sí tenemos algo más que grabados. La fotografiamos e incluso la filmamos viva. Y ese es el golpe, porque para cuando las cámaras la capturaron ya casi no quedaba ninguna. Los granjeros la acusaron de matar ovejas y el gobierno pagó una recompensa por cada cabeza. Durante décadas las mataron una a una, hasta que en los bosques no quedó ninguna y solo sobrevivió un puñado en cautividad. Al final quedó una sola, una hembra, en el zoo de Hobart. Pasó sus últimos días encerrada y murió el 7 de septiembre de 1936, encerrada fuera de su refugio en una noche helada. La película que estás viendo, ese animal agotado paseando tras los barrotes, es de ella, la última de su especie. Y aquí está la parte más cruel de todas. No fue un mito que demostramos que era real. Fue una criatura real, viva, filmada, que convertimos en leyenda nosotros mismos al borrarla de la faz de la tierra.
la bestia de Tasmania existió. Y así, sin más, dejó de existir. 10 criaturas que el mundo dio por imaginarias. Y todas, de un modo u otro, estaban ahí. En el hielo del Ártico, en la niebla de los volcanes, en el fondo negro del océano. Lo más inquietante no es cuántas leyendas resultaron ser ciertas, es pensar cuántas seguirán ahí fuera, esperando a que dejemos de reírnos y empecemos a mirar. Dime una cosa en los comentarios, ¿cuál de estas 10 te ha sorprendido más? ¿La que creías un cuento y resultó real? Los leo todos. Y si esta historia te ha atrapado, suscríbete para no perderte las próximas. Porque YouTube cree que te va a encantar el vídeo que aparece ahora en pantalla. Haz clic antes de que desaparezca.